Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Muy buenas noches, Somos buenas Radio noches, ¿cómo andan AM ustedes? 530. Todos y todas y todes. Construimos comunidad. Llegamos a jueves, Buscamos la verdad. último día de aire. Siempre. De aire radial, obviamente, esperamos tener aire en otros sentidos, ¿no? Y bueno, seguimos en el medio de una terrible confusión con 800 temas, con grandes temas dando vuelta. Algunos son pavadas, otras son exageraciones y otros son grandes temas que están saliendo al mismo tiempo. Un poco a propósito, para que no anclemos en ninguno, ¿no? Para que no estemos del todo seguros de nada. De eso se trata el gobierno de la ultraderecha. Ahora analizamos un poco más a fondo. Si nos quieren dejar mensajes que nos importa mucho a nosotros, ustedes saben, el teléfono es 11 3200 0530, 11 3200 0530 y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM 530. Tomá aire. Recién estábamos escuchando, ¿no? En la vuelta completa, en el programa anterior, este comportamiento extraño o curioso de algunas de las legisladoras, sobre todo de dos de las legisladoras más jóvenes que fueron a ver a los genocidas, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Efectivamente, tal como se estaba escuchando recién, en las fotos que han salido, no se las ve como ellas dicen que estaban, ¿no? Sorprendidas, de alguna manera hasta estafadas, porque les habían dicho que era una visita institucional, humanitaria. Es raro, ¿no? Es raro, es todo raro. Como decíamos ayer, cuando hablamos con Gisela Marciota, creo que fue quien presentó el proyecto para que esos 6 diputados sean expulsados, decíamos, no les creo nada, yo tampoco les creo nada, no les creo nada. En términos de, por ejemplo, lo que decía Arrieta, que estaba arrepentida, que no piensa, o lo que decía Bonacci, que escuchábamos recién, que no piensa dar la pelea por un proyecto que tira por la borda, es esta humedad, que tira por la borda 40 años de democracia. Bueno, son todas declaraciones que de alguna manera a uno por un lado lo tranquilizan y por el otro lado da la sensación de que adentro de La Libertad Avanza hay un bolonqui de órdago. Yo creo que es cierto que hay un bolonqui de órdago, pero porque ellos son así, porque ellos no saben vivir de otra manera, no tienen la menor idea de lo que es un equipo. Macri tampoco, que rompe los quinotos con los equipos. Me refiero a que no tiene la menor idea de algo que se llama, por ejemplo, affectus societatis, por ejemplo, de poder hacer algo con otras personas por una cuestión de afecto, de amistosa, de buena onda, de buena vibra, de sentirse cómodos, de tener un mismo proyecto, una misma causa. No hay causa. Si no sabemos muy bien ni siquiera si los perros están vivos, ¿qué vamos a entender la causa libertaria? Y lo poco que entendemos de la causa libertaria es para llorar, por el hecho de que alguien va, libertaria al estilo Milei, que no es libertaria tampoco, ¿no? Es una mezcla rara de perversión, sadismo y ultraliberalismo mezclado con un toque nazi y un toque fascista. Pero lo que pasó, me parece, yo doy mi opinión de ver cómo vienen aconteciendo los hechos, es que las dos de alguna manera la señalan a Bullrich, las dos de alguna manera están señalando todas las irregularidades y la responsabilidad del servicio penitenciario en esa visita institucional. Efectivamente fue una visita institucional, porque como decía ayer Gisela, los diputados son diputados todos los días del año y todas las horas del año, y los sábados y los domingos, y llegaron en una camioneta de diputados. Han contado que cuando llegaron había sanguchitos de miga y café con leche. Es decir, me da la impresión incluso de que esos presos, los genocidas presos, tienen
mucho mejores condiciones que los presos comunes que han cometido delitos que no se asoman por la gravedad ni ahí a lo que han hecho estos tipos, ¿no? Pero lo que pasó desde el principio de la investigación del juez obligado, que fue el juez que les contamos el otro día que hizo la denuncia penal contra el servicio penitenciario y por la que debe responder Patricia Bullrich, que está al frente, o de quien depende, mejor dicho, el servicio penitenciario, es que como todos son mala gente, como todos son, como ninguno se quiere, como siempre han nacido y se seguirán uniendo a gente por el espanto y no por el amor, por el odio contra un tercero y no por la afinidad o el horizonte que comparten con algún compañero o compañera de ruta. No, yo creo que ese tipo de vínculos en la ultraderecha no existe. Y lo que pasó fue que del inicio de la investigación judicial, lo que hizo el servicio penitenciario, es decir, Patricia Bullrich, fue deslizar algunos nombres y otros no. Es decir, se dedicó a encubrir algunos nombres y a exponer otros. Entre los más expuestos estuvieron los de estas dos, que posiblemente sea la que menos interés tengan, porque el proyecto de liberar a los genocidas es, ya sabemos, es un proyecto de Villarroel. Beltrán Benedict y Montenegro son personas hiperligadas a Villarroel que no ha abierto la boca hasta ahora, y estamos en un país en el que, aunque todo el mundo sabe que es la vicepresidenta la que impulsa un retorno al militarismo, al uso de las Fuerzas Armadas como un factor de poder político, porque ese es el proyecto de Villarroel, y eso significa además que en ese retorno al poder político se puede hacer cualquier cosa como se hizo. Se puede matar sin juzgar, se puede matar sin derecho a defensa de quien ellos consideran enemigos. Se puede sospechar de alguien. ¿De qué sospechan? ¿De qué sospechaban todos estos que están presos cuando mataban, cuando torturaban y hacían todas esas cosas? Lo mismo que sospecha Milei. O ya nos olvidamos los que tenemos unos cuantos años, que vivimos nuestras adolescencias fastidiados por mensajes estatales que hablaban contra el comunismo. El sucio trapo rojo. El sucio trapo rojo. Esa era la bandera de la argentinidad bajo las botas. Estar en un país liberado, así como la Libertadora nos liberó del populismo. El 76, el golpe del 76, ese era el libreto que se nos repetía a los jóvenes de entonces. El golpe se había dado para liberarnos del sucio trapo rojo. Es decir, que esto que vemos ahora como una especie de megalomanía de Milei, de ver comunistas en cualquier lugar donde no haya ultraderechistas, porque si ustedes se fijan, acusa de comunista a cualquiera que no le dé la razón, a cualquiera que no lo halague y a cualquiera que no crea que está haciendo cosas maravillosas, y en realidad los que creemos eso somos, no sé, el 90% de los argentinos. Ha bajado bastante su imagen positiva, bajó del 30%, y con la hecatombe que se avecina en agosto, a través de tarifazos que no se pueden pagar de ninguna manera, a través de un montón de cosas que nos van a hacer más pobres todavía. Y lo que planifica Milei no es un horizonte, es que cada mes la pasemos peor que el mes anterior. Es imposible dejar de verlo a esta altura, porque es el ajuste interminable, porque está planteado como un ajuste interminable. Sturzenegger vino a hacer eso, vino a renovar la manera en que se nos deja en pelotas a los argentinos, se nos expropian cosas. Ellos que están contra el expropiese de Chávez, son expropiadores también, son expropiadores de nuestra libertad, y somos más de la mitad de la Argentina. Ese voto del 56% ya no existe. Lo habilita, y con las facultades que se arrogó y la de los que le dieron esos miserables de la foto. No voy a pasar un día, creo, en este programa sin recordarles que existe una foto de los que votaron la ley bases, y son esos los infames traidores a la patria.
ellos están envueltos en esa interna, pero creo que nunca van a llegar a romper, porque, bueno, no creo que sea gente que renuncie, sencillamente porque no creo que sea gente que renuncie a un sueldo de más de 5 millones de pesos. La verdad, creo que les gusta la guita, lo han dicho innumerables veces, y están ahí atornillados, se pelearán, se tirarán mierda, nos enteraremos de cosas, pero finalmente, como con Macri, ¿no? La pelea es a cielo abierto, pero cuando haya que arreglar, ¿contra qué? Contra el kirchnerismo, porque van a hacer renacer el kirchnerismo. Son todos kirchneristas. Ayer leía una cosa de un diario de Clarín que decía que la sesión de ayer había fracasado porque hubo un acuerdo entre el kirchnerismo y el oficialismo, para no hablar del tema de Alberto Fernández, etcétera. Pero lo que me llamó la atención es que todo el bloque de Unión por la Patria es llamado por los diarios hegemónicos kirchnerismo. No lo es. Si lo fuera no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos. Hasta Alberto Fernández ahora parece que era kirchnerista. Dejémonos de joder un poco y dejemos de clavarnos puñales de autocrítica y de todo eso, que enfrente hay un monstruo que está dispuesto a tragarnos y ya nos está mostrando los colmillos y la baba. El Papa mandó un mensaje que vamos a ver si lo escuchamos en el transcurso del programa del día de hoy. Un mensaje a la gente de derechos humanos, pero yo quería en esta parte del programa solamente recuperar, es muy breve, pero recuperar esta frase que dijo: no aflojen, conserven la memoria. No aflojen, conserven la memoria. Me pareció, el Papa tiene siempre esas cosas, esos detalles, ¿no? Es medio como parabólico el Papa, parabólico digo en el sentido de la parábola, no de la antena, porque siempre hay que... Yo pensé muchísimas veces en el Recen por mí, que decía en los primeros años, y fue en el sentido que yo pensaba, estaba dispuesto a cambiarle la voz a la Iglesia Católica, a cambiarle la perspectiva a la Iglesia Católica, y vaya si lo ha hecho, sus encíclicas son piezas de colección para cualquiera que tenga dos dedos de frente o ame la vida, ame al planeta, ame la vida humana. Pero no aflojen, conserven la memoria. Me recordó primero un fondo de pantalla o un fondo de perfil, bueno, no sé cómo se llaman esas cosas que uno pone en las redes. Una primera foto que yo conservé desde que ganó Macri, varios años, creo que casi todo el macriato, una foto de un lugar muy humilde, que con la leyenda, con una pintada que decía: el que afloja pierde. Entonces, en esta instancia de pelea, tenemos que entender que estamos en el medio de una pelea, y que tenemos que seguir peleando, porque si no nos comen crudos. No se puede aflojar. Veo mucha melancolía, siento alrededor mucha melancolía. Es lo que quieren, quebrarnos. Y conserven la memoria. También me interesó mucho, porque estamos evidentemente en una lucha por conservar la memoria intacta. La memoria la tenemos que conservar no solo a pesar de los fachos, no solo a pesar de los mensajes repetidos hasta el infinito en relación al negacionismo, al odio, al comunismo, al sucio trapo rojo, a las bombas en los jardines de infantes, que por otra parte nunca existieron. Me parece que lo que expresa el Papa en conserven la memoria es que uno el olvido por el que está luchando la ultraderecha, y han luchado los militares, no todos, pero los que estuvieron implicados en el terrorismo de Estado de los 70, siempre han querido que olvidemos, siempre han querido que callemos. El silencio es salud, decía un cartel en el Obelisco durante la dictadura, y que olvidemos. Pero uno no olvida lo que no pasó. Uno siempre, cuando le piden que olvide, es porque debe olvidar la verdad. Y hay una sola verdad, no hay dos.
Nunca hubo dos demonios, nunca hubo dos verdades. Hay algo que sucedió, hay algo que se investigó, hay algo que recibió condena, hay algo que se hizo como correspondía, no como lo hicieron ellos, con la ley de la selva, con la ley del más fuerte, con la ley del sadismo, con la ley de la crueldad. A ninguno de estos que están en la cárcel se los torturó, se les quitó el abogado, se amenazó con hacerle algo a sus familias. Cuando ellos no solo amenazaban con hacer algo a sus familias, mataban a los familiares de los detenidos para que hablaran. Así que yo creo que esto de la memoria, nosotros hemos hecho un culto durante muchos años de la memoria y de la verdad y de la justicia. Primero nos quedamos sin justicia, la conservamos en esto todavía, pero ya está Cunio Libarona diciendo, pobres viejitos, tendríamos que encontrar una solución para que tengan una... bueno, entonces que salgan todos. Si salen estos, que salgan todos los mayores, de que hayan cometido cualquier tipo de delito, porque estos no son mejores, son peores que cualquier otro que esté preso. Vamos a tener que atajar esta avanzada. Pero a mí me sirve saber que lo que conservamos, la lucha es por conservar la memoria, es decir, por conservar intacto el recuerdo de lo que sabemos que pasó. Eso y nada más. Ya venimos. Por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Debe estar. Ahí sí. Estamos nosotros, o sea que listo. Ahí estamos. ¿Cómo primero nos saludamos. ¿Qué hacer, Jorge? ¿Cómo anda Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, queriendo saber qué estábamos escuchando. Estamos escuchando Venme a Buscar, un tema de Edith Sher, artista argentina que lanzó este tema en el año 2022 en el marco del álbum Flor de una ilusión. Edith Sher, Venme a Buscar. Bueno, esperamos un ratito para tu columna porque ahora tenemos una nota a raíz de, bueno, no sé si vieron el tuit de Milei de ayer, ¿no? Utilizando, como van a seguir, el caso, la verdad, el desgraciado caso de Alberto Fernández y toda esta historia de la denuncia de Fabiola, pero utilizando ese caso en particular sobre el que nosotros ya hablamos y la verdad mucho no nos interesa volver a hablar, pero no nos interesa volver a hablar por las razones que ya dijimos el otro día, porque nunca nos sentimos representados por Alberto Fernández y ahora tampoco. Lo curioso es que, lo curioso no, o sí lo curioso, porque quienes descreen de lo que nosotros llamamos género, los que creen todavía que nosotros venimos al mundo rosas o celestes y que ahí se define todo, nuestros gustos, lo que nos gusta hacer en la vida, la cantidad de horas que podemos pasar al aire libre, qué tipo de ropa nos tenemos que poner, todo lo que sabemos que es lo femenino, niegan que exista incluso lo que llamamos perspectiva de género, porque niegan el género, con lo cual tampoco existe la violencia de género. Y esto es lo que no podemos permitir, que utilicen un caso singular, con sus características singulares, no representativo de ningún sector político, porque el machismo y la misoginia son transversales a todos los pensamientos políticos, son preideológicos. Y nos tenemos que comer esta galletita de un mail diciendo, ¿vieron la hipocresía progresista? Haciendo a Alberto Fernández el representante de la progresía, no sé qué, que no lo es. Bueno, queremos hablar de este tema con la socióloga, historiadora y militante feminista Dora Barrancos. ¿Cómo estás, Dora? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Primero, un abrazo grande para los dos. Gracias. Luego felicitarlos por ese tema, no lo conocía, soy un poco analfabeta en términos de actualización musical, hermoso. Acá es Jorge el musicalizador en este programa. Felicitaciones, faltaba más, no conocía ese detalle estético. Probablemente, como dice Sandra, yo hago el programa básicamente por la musicalización. Creo que lo sigue haciendo porque pone la música, Dora. Me parece que se queda solo porque le dejo poner la música que me encanta y soy un perseguidor. Yo le voy a decir que de todas maneras es una situación que yo voy a hacer una ¿cómo decirle? Es una confusión, voy a meter una confusión. Ustedes saben que cuando el señor primer magistrado, que ahora tenemos el disgusto de tener, estaba en plena campaña y hacía todas esas cuestiones tan bizarras, tan al mismo tiempo tan cretinas, y mucha gente iba adhiriendo, sobre todo los jóvenes, y me preguntaban, yo decía, lo que pasa es que los jóvenes escuchan la música, pero no la letra, ¿no? Claro, y entonces, claro. Pero no quiero ponerte, Jorge, en esa escala. No, es otra música. Es otra música y obviamente es la hermosa canción. Bueno, a las órdenes, pregunto. Bueno, a ver, ¿leíste el tuit de Milei? Bueno, es el discurso que estás diciendo. A ver, sí. Comencemos por esa tesitura, que es en realidad, como ustedes saben muy bien, yo vengo diciéndolo, bueno, no solamente yo, pero además escrito, es la ultraderecha neofascista planetaria, ¿no? La novedad de
del neofascismo mundialmente es la incorporación telúrica de programas contra feminismos, de programas contra lo que ellos pretenden desde luego tirar absolutamente, hacer el desborde completo de la perspectiva de género, ¿no? O sea que esto es muy propio de todas las ultraderechas. Vox, por ejemplo, en su programa, que tiene algo así como un título de 100 cuestiones para la España viva, una cosa así. Bueno, en el capítulo familia comienza con algo, por eso es tan paradigmático y tan asimilado al tuit y a todo lo que ha dicho el señor primer magistrado. Y es lo siguiente, ¿no? La primera cosa que se propone Vox en España es abolir la ley específica de violencia de género por una ley general contra las violencias, porque no existe esa cosa específica. Lo mismo que están diciendo acá. Lo mismo que están diciendo acá, que no existe la violencia de género, sino la violencia a secas. La violencia, y entonces proponen eso, más, y creo que acá se van a animar, porque por ahí doña Pepita la Pistolega se anima más, no solamente en hacer imputables a los bebés de 4 meses, por ahí se les ocurre, sino que también Vox se propone elevar muchísimo las penalidades para lo que sería el fraude de la denuncia. ¿Qué quiere decir? Se supone que gran parte de la denuncia de violencia que hacen las mujeres es fraudulenta. O sea, esto forma parte de la idiosincrática vinculación de las derechas con nuestra existencia como mujeres. Por lo tanto, no puede sorprender. La verdad es que ya esta bravata, además tan poco iluminada en el sentido, yo diría, erudito, tampoco es un individuo que se gaste mucho en la erudición de estos temas, tiene asesores tenebrosos, ¿no? Por ahí no quiero nombrarlos. Pero quiero decirles que, bueno, se puede llegar a la conclusión de que están queriendo, creo que pueden llegar, están ahí viendo, me parece que esto no les va a ser posible, pero si pueden tirar abajo la ley Micaela, la tiran, ¿no? Sí, no me cabe duda. No me cabe la menor duda. Y bueno, ahora hay resistencia, felizmente, ¿no? Quiero decirles que de todas maneras quería abandonar Madonna. Yo quería pedir para las mujeres que nos están escuchando, para las discusiones con gente que les diga, bueno, las cosas que están diciendo el oficialismo en este momento. Porque, ¿cuál es la manera más sencilla de rebatir ese argumento absolutamente falaz de que hay violencia a secas y que la violencia de género no existe? Primero, y yo creo que, a ver, yo confío absolutamente en los retos que están haciendo las mujeres, confío totalmente. Porque no se trata de una autocaratulación como feministas, no es eso, las feministas, a mí particularmente me interesa la subversión de las mujeres, pero no la carátula. Yo creo que lo más notable, porque es una lucha ahí y quiero hacer una apuesta fuerte. Este gobierno neofascista que tenemos puede hacer muchísimo en desandar los derechos y está empeñado también en esa batalla cultural brutal. Pero yo creo que no va a poder, porque hay una nueva constitución de la subjetividad femenina. Simplemente tenemos que, la feminita más vieja tenemos que, bueno, hacerle mucho más blindaje, ayudarlas. Yo tengo la suerte de estar muy en contacto con, por suerte, una de las cuestiones que más para hablar en lugares de bellísima composición, sobre todo de mujeres. Ayudar, ¿no? Y volver sobre un elemento que las mujeres conocen mucho, que es la resistencia, ¿no? Eso no es difícil, yo creo que es más difícil convencerla sobre otras cuestiones, pero no sobre este aspecto. Yo quiero ser muy optimista en esto, ¿no? Porque es tan indiscutible la violencia que se ejerce cotidianamente, diariamente,
que es como querer tapar el sol con las manos, no sé, no van a poder en eso, yo estoy segurísima, no van a poder. Es desde luego muy irritante todo lo que ocurre. Imagínense ustedes el significado simbólico que tiene la alegría con que han mencionado ahora que van a vender el edificio que era del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Dora, te hago una consulta. Sí. Evidentemente, en la emergencia, como bien vos decís, de una subjetividad emancipatoria de las mujeres, ha puesto en pie de guerra al patriarcado. Y esta es, de alguna manera, una reacción brutal frente a ese nuevo espacio que equitativo, igualitario, en el cual los varones nos tenemos que ubicar y que cuesta mucho para aquellos que han sido formados, que hemos sido formados en la situación de el sometimiento a la mujer. Y en ese sentido coincido con vos de que efectivamente esto es una anomalía reactiva, muy dura, muy brutal, muy nazifascista, y que las aguas se van a equilibrar en relación a lo que ya fue construido por digamos, decenas de años, por medio siglo de laburo militante femenino. Ahora bien, más allá de eso que comparto con vos, ¿cuánto daño tiene capacidad para generar este tránsito anómalo de la política argentina por el límite del odio, del neofascismo? Esa es la gran pregunta que uno se hace, ¿no? Sí, ¿Cuánto claro. daño son capaces de hacer? Tienen alta capacidad de daño, a comenzar por algo muy elemental, porque estamos hablando de nuestra perspectiva, pero hablemos de la perspectiva general de pérdida de derechos sociales y demás. Está habiendo hambre. Claro. Además el desempleo golpea nuevamente, como ya vimos. Vos no habías nacido, Jorge, Sandri tampoco. Cuando vimos en los 90 la situación... Sí, habíamos nacido hace rato, Jodora. Gracias. Pero gracias. La brutal situación que vimos, ¿no? Mujeres que tenían que parar la olla como diera, con maridos, compañeros, en fin, parejas desocupadas, desgarradas, porque la pérdida de trabajo da una sensación de enorme quebranto en la subjetividad de los varones, enorme, y no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, esa situación es arrasadora, porque además desestabiliza a los hogares. Todo esto, sí. Entonces, ¿qué implica? Que aumente la violencia intradoméstica. No hay que engañarse. Bueno, está habiendo un femicidio por día, Dora, y ni siquiera está funcionando la 144. Porque además todo es, el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Decimos desde que nuestras abuelas hacían uso de esta situación. Es así. Aumenta la violencia intrafamiliar, aumentan las cuestiones graves, aumentan las adicciones, aumenta todo. Entonces, en realidad, por eso es la criminalidad que produce esta negatividad completa, esta abdicación completa del Estado, que por otra parte es una singularidad de esta cultura gubernamental neofascista, porque no es lo mismo. No se compadece el ser topo contra el todo que tienen, por ejemplo, el propio Vox, ¿no? Aquí hay una... eso es lo que hay que analizar, y Jorge lo has hecho, creo, alguna vez pedido. Las extremas derechas son muy semejantes y también muy desemejantes, ¿no? En otra serie de aspectos. Justamente el punto común es esta abdicación completa de los sentidos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las diversidades, digámoslo. Dora, pero luego última. Hay... Sí. No, termina. Y luego hay que ver cómo se compadecen con esquemas diferentes. Vos es muy nacionalista. El Víctor Orbán de Hungría es recontra nacionalista, ¿no? Sí. Para no hablar de otras figuras como más locales, ¿no? Es decir, los dichos neoliberales, etcétera, como el presidente de Uruguay, que está espantado con las
abdicaciones tremendas de antiestatistas de nuestro presidente. Pero bueno, esos son los detalles, pero en realidad las fórmulas agresivas autoritarias son semejantes, ¿no? Una última pregunta, Dora. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, pero quiero saber qué pensás vos. ¿Por qué, como vos decís, las ultraderechas globales tienen matices, algunas son muy diferentes de las otras, pero lo que tienen en común es el odio a las mujeres? ¿Qué te parece que las ultraderechas nos odian? ¿Por qué? Sí, ¿por qué te parece que se da eso? Bueno, yo tengo una conjetura, ¿no? Más que una hipótesis muy elaborada. Es decir, no quiero con esto envalentonarme de una gran tesitura. Pero tienen terror a que las mujeres pongan pata para arriba la cuestión del patriarcado. Yo siempre he dicho, a lo mejor el capitalismo fenece mucho antes que el patriarcado. Claro. Tienen terror a la desventura de un mundo que no tenga hegemonía patriarcal. Y la otra cosa es el hecho de que la mayoría de los cauces feministas han recusado la propuesta binaria. Eso vuelve loca a las derechas. ¿Ah? Uh-huh. Claro. Eso enloquece la brújula. ¿Cómo se permiten decir semejante cosa cuando la naturaleza indica que hay una entidad masculina, entidad femenina y listo? Bueno, en verdad siempre digo lo mismo y acá voy a... Me parece que se cortó. Ahí se entrecortó. Sí. Lo que nos estaba diciendo Dora. Lástima, pero bueno, igual ya teníamos que cortar la entrevista. Le agradecemos enormemente, Dora, si nos estás escuchando, te agradecemos muchísimo este ratito de conversación. Siempre es un gusto escuchar a Dora. Y ahora vamos entonces a una tanda y después viene la columna de Jorge. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Falta, pero Está hablando con el... ¿cuántas vidas voy a vivir? Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Ay, ya venimos, Jorge, estamos al aire. Api. Bueno, estamos haciendo producción periodística en el mismo momento que la... Primero digamos que escuchamos y después contarle a la gente qué es lo que estaba viendo, porque así no quedan como un distraído nomás. Son días de mucha sorpresa. Obviamente que en mi caso, por supuesto, y en muchos otros estamos atribulados con el caso de Córdoba. Y bueno, no deja de ser, y aparecen videos ahora aparentemente de Casa Rosada del año pasado, etcétera, que están inundando. El año pasado, época de Alberto Fernández, ¿no? Así es. Bueno, ¿Qué hay en el video? aparentemente una charla, porque pude entender, entre una mujer en un salón de la Casa Rosada, que no logro saber quién es, y a lo mejor estoy diciendo una macana, no quiero decirlo todavía. Bueno, eso no lo digas, mejor Todavía decime que todavía no. escuchamos. Claro, que se lo estaba escuchando justo. Primero y principal, quiero decirte que estamos escuchando un tema de Piu para los amigos, junto a Milena Muro y Julián Cristiani, que lanzaron este tema para los amigos en el año 2023. Ahora sí, si vos me autorizás, Sandra Russo, te pido un auspicio. Pedido. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Sí, Jorge. Bueno, muy bien. Yo quiero empezar esta columna con un audio que volví a escuchar, en realidad no es nuevo, pero que me interesa simplemente para profundizar en el tema de fondo que hay, que es la lucha entre la democracia y el mercantilismo, o dos instituciones en competencia que son el poder popular, eso es democracia en su traducción griega, y el poder del dinero. Y en ese sentido, paradójicamente, voy a solicitar a nuestros productores un audio de un actual presidente centroamericano. Lo escuchamos. Todas las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. El problema del capitalismo es que enfrenta al tigre con el venado. Es una competencia en el mismo campo de batalla, pero desigual, porque tiene un tigre contra un venado. No, nunca lo vas a cambiar. Siempre en el mundo hay unos países comunistas, socialistas del siglo XXI, semisocialistas, socialdemócratas, capitalistas con conciencia social, capitalistas puros, como le quieras llamar al sistema, siempre hay tigres y venados. Pero yo sí, como izquierda, y estoy haciendo un paréntesis que no tiene nada que ver en el tema, yo sí creo que el Estado debe garantizar la protección, sobre todo al desprotegido. Bueno, sí, efectivamente, Nayib Bukele, que fue muy cuestionado y sigue siendo, sobre todo por su política de seguridad, en un país, obviamente, que tenía una guerra larvada, mafiosa, vinculada a eso que se llamaban las maras, que no son más que desocupados intergeneracionales, hijos de desocupados, nietos de desocupados, cooptados por el delito para trabajar de sicarios de grandes empresarios del juego, de la prostitución, del narcotráfico, etcétera, hasta generar un ejército, ¿no? Un ejército de sujetos con cara de malo, tatuado, que se creen muy machos, ¿no? Que por supuesto se dedican a matar mujeres, gays, y que además matan por 3 pesos a quien se les pida. Bueno, este personaje, Bukele, alguna vez conté, porque estuve haciendo unas investigaciones, incluso hablando con gente del Salvador para entender el fenómeno. Vivía en un pueblo muy pequeño, voy a repetir algo que ya conté, pero es importante para anclarlo históricamente. En las afueras de San Salvador, hijo de una familia libanesa y vecino, vecino pero muy cercano, de otra familia libanesa, la familia Jandal. Ajá. La familia Jandal tuvo, digamos, un personaje muy importante en El Salvador, fundador del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y secretario general del Partido Comunista del Salvador, que fue financiado gran parte, hasta la configuración del Farabundo, que eran 5 partidos unidos, por el padre de Bukele. El padre de Bukele fue realmente muy amigo de Shafik Jandal, dicen muchos, uno de sus grandes amigos de toda la vida, y que además lo apoyó mucho en ese proceso, primero que fue de lucha. Pero el propio Bukele perteneció al Farabundo Martí. Efectivamente, no, fue elegido intendente de ese mismo pueblo de Shafik Jandal y de su padre, antes de llegar a romper con el Farabundo y construir un partido propio, probablemente, por lo que pude indagar, obviamente por las contradicciones internas que tienen muchas organizaciones políticas, por desviaciones también, por fracasos, por incapacidades, etcétera, que generaron primero el triunfo de la derecha en El Salvador, recordémoslo, y luego la llegada de Bukele como un tercero en discordia, pero outsider, en el sentido de que no venía con un partido formado. Ahí tenemos 2 grandes partidos, que era el Farabundo por un lado y Arena por el otro, que fue el partido básicamente de la derecha salvadoreña, y apareció, irrumpió con un discurso que es contradictorio también, hay que asumirlo, pero que tiene este componente que no deja de decirlo permanentemente. Yo soy un hombre de izquierda, ¿no? Y esto, para alguien que tiene una política tan dura en términos contra el delito, es verdad, pero que muchos acusan de violar a los derechos humanos de los presos, etcétera, no deja de ser un elemento importante de cara a algo que viene sucediendo en El Salvador, que yo sigo
casi semanalmente, y es esta campaña que está realizando contra la corrupción empresaria. Interesante. Una campaña contra la corrupción empresaria que incluye un elemento clave. Yo me acuerdo en algún momento haber escuchado esto en los años 70, en la voz de mi papá, referido a las políticas de Helvar, que fue ministro de Perón, y que era simplemente hacer un seguimiento de los costeos y cuánto ganan las empresas, nada más. Y bueno, gastan tanto en empleados, gastan tanto en materia prima, gastan tanto en máquinas, gastan tanto en energía, por lo tanto cada producto lo dividimos, sale 10 pesos, está bien que esta gente, ya pagando impuestos, todo, etcétera, etcétera, ganen un porcentaje normal, ¿no? Frente a eso, y que para que el Estado pueda evaluar que la democracia, porque ¿qué es el Estado? Esto es lo que te están escondiendo ahora en este momento, ¿no? El Estado es la institución de la democracia. O sea, el pueblo es dueño del Estado. Es mentira que la política o los políticos son los dueños del Estado, ¿no? Si fuesen los políticos los dueños del Estado, se quedarían para siempre, como intentó hacer las dictaduras militares. Y en general, el voto popular lo que hace es sacar a algunos políticos, poner a otros, etcétera. ¿Por qué? Porque los dueños de la voluntad popular, en eso reside el principio de la democracia, es el pueblo. Entonces, un Estado presente, un Estado activo, un Estado, como dice Bukele, que trate de proteger a los más desvalidos, en esa relación le dice tigres y venados, que nosotros conocimos como zorros y gallineros, pero que... Bueno, ya con reconocer que hay tigres y venados, estamos 1000 pasos más adelante que con Milei. Claro, pero no solamente con la fotografía de reconocerlo, porque ¿qué diría Milei? Hay tigres y venados y... los tigres son héroes. Los tigres son héroes y, como dijo recién, hace muy pocos días en relación a un suceso mínimamente delictivo, creo que fue en Ibiza, de que, no sé, vandalizaron la casa aparentemente de Messi, el señor Milei dice, bueno, quieren matar a los ricos, ¿no? Quieren matar a los ricos. Es un gobierno, el de Pedro Sánchez, que odian a los ricos, ¿no? Entonces, fíjate vos qué interesante, un tipo... ¿Pedro Sánchez qué? No, Pedro Sánchez es el jefe de un gobierno en el cual se quiere matar a los ricos. Porque Milei. Todos los comunistas quieren lo mismo, claro. Claro, Qué raro odian que a los Bukele no quiere lo mismo y Pero él lo acá admira. Quiero detenerme en esto porque es una clave, si se quiere, reflexiva o que abre la posibilidad de entender algo. Una cosa es aceptar que hay diferencias sociales, ¿no? Como acepta Bukele, primero la acepta y dice, bueno, ¿cuál es el rol de la democracia, del Estado, de lo colectivo? Evitar que esas diferencias se comporten como en la naturaleza, que un tigre se coma al venado sin ninguna intervención de un tercero. ¿Qué diría Milei? Yo soy el garante de que el tigre se morfe al venado, porque son especies del mercado. Porque para él eso es lo natural. Claro, exactamente. Es decir, la civilización no existe. Lo que está planteando Milei es que, primero, que además es un burro, porque no existió en la historia humana, ni siquiera en los estudios arqueológicos, ningún momento en el cual el ser humano viviese por fuera de la horda, viviese por fuera de la tribu, viviese por fuera de la comunidad, viviese para la supervivencia, es por supervivencia. Incluso, claro, el bebé necesita, a diferencia de otros de otras especies, necesita del otro. Muy bien, ¿qué piensa Milei? Efectivamente lo contrario de Bukele. Saca la misma foto, dice que hay tigres y venados, pero lo que dice es que tenemos que garantizar desde este estado mínimo que el tigre se morfe al venado. Sí, exactamente. Eso es lo que, ese es el rol fundamental, porque a todos los tigres, y me acuerdo de Davos, de varias reuniones de AEA, les dice héroes. Claro, pero los maltrata un poco porque los ve muy blanditos, ¿no? Le dice, están amparando el socialismo porque en realidad, por ejemplo, están negociando salarios. No hay que negociar más salarios.
Hay que romper con todo lo que tenga que ver con que los venados tengan autonomía. Hay que matar venados. Sí. Porque eso enriquece. Sí. Por supuesto que es una berretada, una desviación berreta de la teoría de la evolución, que por supuesto nunca leyó, nunca va a leer. Yo hago una nota a pie de página, yo sé que me estoy extendiendo un poco en el tiempo, pero quiero recordar la escena en la cual recibí a Milei en mi despacho de secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Matanza en el año 2000, verlo entrar a mi despacho con ese pelo, ¿no? A defender un artículo que quería publicar en la revista de la universidad, que efectivamente publicó, ¿no? ¿Y por qué hago esta referencia histórica cuasi personal, que no tiene ninguna importancia per se, sino porque esa escena, digamos, muy normal de una persona entrando a un lugar, queriendo vender, que le publiquen algo, porque publicar en algún momento de la carrera académica, y más de un tipo que venía de una universidad privada y que se desesperaba por entrar en el ámbito público, como era la Universidad Nacional de La Matanza, el momento de sometimiento, de chupamediaje de él. Sí. Eso es típico de estos personajes que aman a los tigres, en realidad, por una gran debilidad, que se le nota en términos psicológicos. Un tipo que es capaz de sacarse, de agredir, etcétera, etcétera, es un cobarde. Es un cobarde. Y esa escena es la misma que en todo caso hoy, para negarla, para negar su debilidad y su fragilidad, etcétera, trata de ubicarse en el lugar del tigre, que es capaz de avalar la muerte de todos los venados. Es decir, traduciendo, en lo contrario de Bukele, el Estado en la cabeza de Milei tiene que estar para garantizar un crimen colectivo, sobre todo con los más pobres, los más vulnerables, las mujeres, aquellos que tienen orientación sexuales diversa, y por supuesto quemando el Ministerio de la Mujer, y mañana seguramente quemando todo lo que tenga que ver con derechos humanos de nuestro país. Gracias, Jorge. La tanda ahora. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Casi aparece Jorge mirando un video. ¿Es interesante? Mira, estoy tratando de entender. Aparentemente, ya lo digo, es una mujer de 40 años. Vamos a aclararle a la gente que estos son los primeros materiales que empiezan a salir después de la denuncia de Fabiola. Seguramente ella tiene cosas que van a empezar a salir. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar en otro bloque, me parece. Pero ojo, es imposible hacerse el bobo, porque nos interesa, obviamente, ¿no? ¿Para qué vamos a fingir que no nos interesa? Pero ojo con clavarnos los puñales, ¿eh? Entre ese señor y nosotros, cero comunicación. No, ayer me preguntaban, Sandra, quiero decir una cosa, ¿y vos qué te pasa con todo esto? Le digo, lo que me pasa es que se transparenta todo y me pone feliz la transparencia. Claro. Y cada uno... que se termine el caretaje, claro. Exactamente, y que quede limpio el camino para la gente más sana. Totalmente. Y tenemos de esos. La verdad que quiero decirlo, ¿no? Hay gente maravillosa que es ajena a todos estos malabares y con la cual muchas veces el campo popular tuvo que negociar o en todo caso tender puentes para ampliar un poquito su marco electoral. Bueno, esto termina como Scioli. Es así, termina así. Siempre supimos quién era Scioli, siempre supimos quién era Alberto. Bueno, vamos a intercambiar los bloques porque íbamos a hablar del Papa, pero en realidad ya que sacaste el tema y estabas viendo el video que acaba de aparecer, es una chica que no sabemos quién es en el despacho de Alberto Fernández tomando whisky. Pero no lo terminamos de ver. Y tampoco si lo termináramos de ver lo pasaríamos, porque este programa no se dedica... Quiero aclarar una cosa, que es Alberto el que está hablando con esa chica. Claro, está en el despacho presidencial hablando con Alberto, pero no sabemos qué dice, y tampoco si lo supiéramos lo pasaríamos porque no nos dedicamos a eso, y porque además tampoco es relevante, ya dejó de ser presidente, ya sabíamos que nos mentía, traicionó el contrato electoral. Hoy Mayra Mendoza hizo algún tipo de precisiones sobre sus primeras definiciones, en el sentido de que cuando todavía no estaba del todo confirmado esto, por lo menos él no lo había confirmado. La intendenta de Quilmes dijo que tenía todas las características de un golpeador, lo cual sonó un poco extraño, porque bueno, es raro, ¿no? Escuchar que alguien tiene las características. Y después hoy estaba leyendo una entrevista a Mayra un poco más, donde se podía expresar un poco mejor y donde se entendía un poco por qué había dicho lo que había dicho, y lo que decía es que Alberto Fernández, y nosotros lo veíamos a la distancia sin saber estos entretelones, pero ejerció violencia política también contra su vicepresidenta, contra Cristina Fernández. Mandaba a decir a través de los voceros que tenía contratados, que decía que echaba y que no había echado, los mandaba a decir a Clarín que Cristina era bipolar, que estaba loca, que lo presionaba. Eso es violencia política, y por parte de quien te llevó a la presidencia. Así que nunca saldaremos las cuentas con Alberto Fernández. Lo que le pase a partir de ahora es responsabilidad y que pague lo que hizo, ¿no? Así es. No, yo quiero vincular con esto también con el caso terrible que lo vamos probablemente a analizar en las próximas horas, ¿no? Pero no puedo... Sí, pero ya que hemos hablado del caso de Córdoba, del asesinato de Susana Montoya, contemos las últimas noticias que son estremecedoras. Sí, lo que pudimos estar viendo es que está detenido el hijo, si no me equivoco se llama Fernando, perdón, acusado de ser el responsable. Lo que pude indagar... Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. La vuelta, el giro que pegó esa causa. Sí. Y la primera cosa que me parece que hay que decir, Sandra, las mujeres nuevamente víctimas. Sí, claro. No importa, digo, porque después hay otros elementos
que podrían estar explicando, sin explicar nunca, un filicidio, ¿no? ¿Cómo se llamaría? No, el filicidio es de un hijo, un matricidio. No sí, sé. matricidio. Claro. Bueno, no, aparentemente la mujer, primero tramitaron hace poco la devolución del expediente de su padre, un subcomisario de la policía, que fue torturado por el padre de Luis Juez, quien Sí. yo tengo ya detectado hace mucho tiempo como un represor y además como un importante militante de Tacuara. De hecho, el propio Juárez lo dijo en una sesión en la Cámara de Diputados, orgulloso, diciendo que su padre había sido Juez, no Juárez, Luis Juez. Bueno, y lo que tampoco sabíamos era que Fernando Alvarenga, ¿no? El apellido, Sí. también es Sí. policía. Efectivamente, y que la madre asesinada habría sido pareja de otro comisario luego de la muerte de su padre, que estuvo acusado de ser uno de los que lo secuestró y asesinó, con lo cual Tremendo caso. se empasta, y más aún está en el expediente posterior y algo más terrorífico, que que el chico tenía pocos años, en el 79, y que el producto de la relación de su madre con este otro comisario responsable de la desaparición de su esposo, el chico fue expulsado y vivió en albergues. No, esto no explica nada per se. No, pero es una historia terrible, con bordes macabros, ¿no? Son datos macabros de una época construida sobre la base de la ideología nazi, que derrama odio, violencia, marginalidad y asesinato por todos lados, ¿no? Porque ¿qué puede haber en una familia tan contaminada por el dolor muchas veces? Hacer lo que hicieron las madres, convertir todo ese dolor en lucha y en amor, ¿no? Pero bueno, hay otros que no pueden con su propia vida, lo construyen en suicidio, y hay otros que lo construyen, en el caso hipotético de que esto sea cierto, también en matricidio, ¿no? Exactamente. Bueno, queríamos contarles porque hemos hablado mucho del caso, porque estábamos también muy perturbados por el tema de este asesinato que nunca se nos pasó por la cabeza que podía tener al hijo como protagonista. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con otro tema. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre. Bueno, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando a Santiago del Nuevo Encuentro, una banda hermosa chilena de los años 80, interpretando su tema Linda la Minga. Bueno, ahora vamos a escuchar un breve audio del Papa Francisco. No sé si pasaremos el video en el streaming o se escuchará solamente la voz del Papa. Es muy breve, pero es a raíz de que de la visita a Roma de Anita Careaga, ¿no? Efectivamente. No es Anita Careaga, es Anita Fernández, me parece. Anita Fernández, claro, que es el nombre del apellido de su padre, y Careaga es el apellido de su madre. Su madre fue, Ana María Careaga, fue una de las víctimas de Alfredo Astiz. De modo que esto se enmarca también en una respuesta del Papa, que el otro día visitó a la sobrina de Leonie Duque, que también es una monja que vive cerca de Roma, y hoy recibió a Anita Careaga, hija de Ana María Careaga, una víctima de Alfredo Astiz. Sí, pero quiero agregar un dato biográfico muy importante. Anita es la nieta, Ana es la madre, Ana Careaga, de Anita. ¿Qué pasa? Anita es secuestrada estando embarazada de Anita. Claro. Logran, a partir de la participación de su abuela, logran sacarla de la ESMA y se van la madre con su embarazo afuera del país a Suecia, si no me equivoco. La abuela vuelve a la Argentina, en realidad justamente para defender a otro de sus parientes o hermanos que podían estar secuestrados, etcétera, etcétera, y desaparece. Ahí desaparece. Sí, desaparece. En la Santa Cruz. Efectivamente. Ahora bien, la paradoja de esto, y esto quizás es la vuelta del destino, es que esa mujer, que hoy está desaparecida, fue la primera jefa en un laboratorio medicinal en el cual trabajó Jorge Bergoglio. Impresionante. Entonces, fue la primera, o sea, fue jefa, Ana María Careaga fue jefa de Bergoglio joven. Exactamente, antes de ser sacerdote. Y justamente por eso Anita Fernández le dice al Papa, bueno, y habla de su abuela. Sí, por tu abuela que era tan buena y tan comprometida y tenía tantos, etcétera. La abuela efectivamente había sido una militante muy importante de la izquierda argentina. La abuela desaparecida había estado con el Che, era una militante, una farmacóloga, digamos, y había tenido como empleado en su primer trabajo a Jorge Bergoglio. Y ahora sí escuchemos, porque habla algo de eso, en realidad. Vamos, escuchamos. Para Ana María Careaga, recordando a su madre, Esther, una gran mujer, Esther Valentina Careaga, no afloja, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios. Bueno, no se escucha bien la primera parte donde Fernández le dice un mensaje para... etcétera. Ahora y Siempre, que es un periódico de derechos humanos. Efectivamente, pero la clave ahí, porque esto lo contó Bergoglio, digamos, ¿no? Que cuenta que en el momento de la desaparición obviamente fue muy choqueante para él porque la conocía desde joven,
Y bueno, la situación de que justamente ahora Anita Fernández estuvo estos días en el Vaticano en momentos muy duros en todos los aspectos, ¿no? Porque ahora va a ser utilizado, por supuesto, el caso Alvarado, o Alvarenga, no me acuerdo ahora, ya se me confunde, de la mujer asesinada de Córdoba, para decir que más o menos que todos los hijos y todo el movimiento de derechos humanos es un desastre. Bueno, sí, por eso queríamos hablar, por eso queríamos hacer este bloque, ¿no? En realidad no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer, pero como conocemos el paño de la comunicación, digamos, lo de Fabiola, todos estamos a favor de la víctima, no hay nada más que decir, más que sorprenderse, pero tampoco uno puede olvidarse que este caso saltó por una filtración judicial, y por una filtración judicial de un juez que estaba en ese avión privado en el que Clarín llevó funcionarios y judiciales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al lago Escondido. Ercolini es uno de esos jueces que no tiene de decente ni el apellido, ni el nombre ni el apellido, cero decencia. Entonces, naturalmente todo lo que, y Fabiola lo sabe, naturalmente todo lo que surja en esa causa, y esto repito, sin defender a ningún golpeador, lo único que faltaba, y menos si el golpeador es Alberto Fernández, lo único que faltaba, pero tampoco la pavada, tampoco pensar que los que van a estar difundiendo este tipo de videos y van a estar hablando de la hipocresía progresista, etcétera, 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 están a favor de un mundo más feliz o de más justicia o de lo que no sea. Nos van con el caso de Córdoba, lo mismo, es un caso en particular con alguien con una psiquis y una historia muy particular, que no debe manchar en absoluto nada de todos los motivos por los que venimos luchando desde hace más de 40 años, ¿no? Sí, yo quiero hacer una referencia, si se quiere más, me anima a decir esta palabra, más formativa, ¿no? El periodismo en general y la comunicación trabaja con la particularidad, es decir, con la casuística, ¿no? Sí. Es decir, con los casos, ¿no? Y eso tiende a formatear una cabeza que asocia la particularidad con la generalidad. Exacto. Entonces, a veces, y por eso es muy importante, me parece, aprender a tener claro estos elementos diferenciales. Un caso puede ser expresivo de una generalidad y puede no ser expresivo de una generalidad. Para comprobar cuándo lo es y cuándo no lo es muy simple. Si, vamos a decirlo provocadoramente, si todos los hijos de los militantes de hijos en Argentina, o más del 50% o el 60% estuviesen vinculados a hechos como hipotéticamente está vinculado este hijo de un desaparecido subcomisario de Córdoba, uno podría decir que lo que sucedió es expresivo, es una casuística representativa de lo colectivo, ¿no? Entonces, voy al ejemplo que dabas vos ayer, porque tenemos tiempo, veo... Sí, podemos. El caso que dabas ayer, Sandra, respecto al Reino Unido. Un muchacho descendiente de, no sé si de senegaleses, afrodescendiente, si no me equivoco incluso musulmán, en un ataque de locura mata a 3 pibes en una escuela o algo así, ¿no? Y salen un montón de gente a la calle a pegarle a los afrodescendientes, a los musulmanes, porque utilizan de forma absolutamente berreta y equivocada la casuística, digamos. Bueno, la casuística fue alterada por las redes sociales, y por eso Starmer, ¿no? Sí. Criticó y cargó contra Elon Musk, porque antes de que saliera la gente a la calle fue falseada la identidad del atacante, y con inteligencia artificial crearon otro atacante que era musulmán y terrorista. Así es. Entonces, incluso, bueno, le digo, vamos a ser muy provocadores. Cuando ha pasado de estos casos de chicos blancos o adolescentes o en Estados Unidos diariamente, nadie sale a hacer un pogrom de blancos en Texas,
Claro. Nadie sale, no, porque hay una carga previa. Esto es lo que hay que entender. La carga previa es que el racismo, igual que la misoginia, igual que el patriarcado, igual que ciertos ademanes estructurales, culturales, fascistas, son transversales a la sociedad. Incluso están muchas veces entre nuestros compañeros, algunos de los cuales consideramos impensable que podrían hacer lo que hizo Pedro Brieger. Sí. Bueno, compañeros y compañeras, es transversal. Digo, y por supuesto que la enfermedad mental es transversal, y por supuesto que la psicopatía es transversal, y por supuesto que enfermos violentos, si se comprueba que el pibete mató a su madre, los hay en todos los colectivos. Ahora, la gran pregunta que se hace la sociología, ¿no? Y me pongo un gorro que no suelo usar en el programa, y que sería muy interesante hacerse, es ¿qué grado de violencia sobre intrafamiliar y extrafamiliar, laboral, de todo tipo, ejercen los sectores dominantes en relación comparativamente a los sectores más humildes o vulnerables? La resultado es obvia. El nivel de violencia que se ejerce sobre las mayorías sociales es infinitamente superior, porque incluye no lo que vimos en la película reciente de una familia alemana muy linda que vivía dentro del campo de Auschwitz, que trataba muy bien a sus hijos mientras había olor a quemado de seres humanos, ¿no? Eso es violencia, no la hace intrafamiliar, pero la genera hacia terceros, ¿no? Entonces, sin duda, si uno fuese riguroso en ver quiénes son los violentos, se daría cuenta que la violencia es siempre mucho más vertical que horizontal y viene de arriba. Y obviamente que muchos vulnerables compran esa violencia y la reproducen, pero seamos cuidados con la casuística, el dato particular y las generalizaciones. Sí, yo lo que quería agregar era algo que había tirado en el editorial y que lo estiré para este momento, que no sabía muy bien cómo se iba a desarrollar. Cuando dije, bueno, no nos clavemos más puñales, ¿no? Es decir, todo el aparato, todo el dispositivo de comunicación de la derecha va a salir a, de nuevo, cargar, despreciar, manipular, tanto el caso de Alberto Fernández como el caso de Córdoba para direccionar opiniones. Que lo hagan, porque volvemos a esa frase, creo que es de Sartre, ¿no? La libertad es lo que uno hace con lo que le hacen. Nosotros no tenemos el poder en este momento de evitar que hagan del escándalo Fernández algo que tape la visita a los genocidas, las muertes por hambre, las muertes por frío, la ausencia de remedios oncológicos, las desregulaciones que van a empezar. Hay gente ya llorando por la factura de gas que le llegó. Bueno, todo eso lo van a tapar con todo este pastito fresco de chismes. Y vamos a tener que escuchar hasta en la sopa hablar de esos temas. Está en nosotros seguir hablando de lo que nos interesa y nos perjudica. Yo creo que lo que, por supuesto, está en la justicia, el tema de Alberto Fernández, recibirá la pena que merezca si es que se demuestra que lo que dice Fabiola es cierto. En principio, por supuesto, como en todos los casos, le creemos a la más débil, que es ella. Pero no nos afecta en lo ideológico, porque nunca fuimos albertistas, no somos albertistas, ni seremos albertistas, y nunca nos representó, y además nos recagó. Hizo eso, y nos tuvimos que comer 4 años sin potencia, porque sabíamos perfectamente que la oportunidad era una oportunidad dorada. Y este tipo la tiró a la basura. Es más fácil, yo lo vengo observando en estos últimos tiempos, culpar a Cristina por la elección de Alberto. Miren la parabólica que se arma. En lugar de enojarse con el que hay que enojarse, porque traicionó cada palabra que dijo desde que fue elegido presidente, y no sé las que habrá dicho en privado antes de ser presidente, nunca lo sabremos, sino que terminó haciendo un pilar de la perspectiva de género, mientras en su vida privada era un careta. Bueno, los caretas son caretas siempre, por eso no nos gustan los caretas. Los caretas mienten, los caretas tienen fachada, los caretas dan una imagen pública y en privado se reservan
lo que tienen ganas de hacer, lo que verdaderamente son, porque fingen la mayor parte del tiempo. Ya había habido indicios, ¿no? ¿Se acuerda de la fiesta? Fue Fabiola. Bueno, eso no lo hace un caballero, ¿no? Fue en tu casa, querido, te hubieses hecho cargo. Así que la suerte de este personaje no está vinculada con nadie de los que escuchan esta radio, vamos a ser sinceros. Así que por eso y por muchas otras cosas, lo que me parece, ¿no? Lo digo como una reflexión, no como algo resuelto, pero me parece que entramos demasiado en la cosa culpógena, en la cosa de hacernos cargo de si hay, en todos lados hay un Insaurralde, en todos lados hay un Espinosa. La verdad me encantaría que surgiera una fuerza política o que el peronismo mismo se decida estar. Llevamos 2 o 3 clases con Santiago Liaudat hablando de Perón, de la hora de los pueblos, de la comunidad organizada, hablando de los valores. La buena política no la hace la mala gente. Necesitamos mejores personas para hacer mejor política, pero personas con necesidad de cumplir con su palabra, de necesidad de sentir al de al lado como un compañero, no como un rival. Alberto Fernández compitió con Cristina desde el primer día de su presidencia y hasta que no se la sacó de encima no paró. Se tranquilizó cuando la proscribieron. Y no sé qué le debe haber pasado cuando la intentaron matar. Pero la verdad, no nos tenemos que clavar puñales porque tenemos que estar lúcidos para enfrentar lo que está vivito y coleando, que es el fascismo en nuestra patria. Todo lo que tenga que ver con el pasado, bueno, que se alegren ellos, que hagan papel picado ellos, pero nosotros tenemos que encontrar un eje para salir de este infierno y de esta pesadilla. Siendo las 21:31, yo diría que vamos a una tanda, o lo que sea. Deja tu mensaje, comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Bueno, ya volvimos. Yo estaba con Guaidó. No, Guaidó no. Teníamos una deuda con un colega. Este sí es colega. Otros que dicen que son colegas no lo son. Este sí. Con Luis Brustein, que trabaja acá al lado, digamos, el programa de al lado, que como ustedes saben es periodista, pero además es escritor y tiene un último libro sobre el que vamos a hablar ahora, el manuscrito Bonaparte. Bonaparte es creo que su apellido materno, ahora le vamos a preguntar. Aprovechamos hoy porque, para que ustedes sepan, si andan por Ituzaingó, este sábado a las 18, el sábado 10 a las 18, presenta Luis Brustein el manuscrito Bonaparte en Coronel Vilela 2005 de Ituzaingó. Hola Luis, buenas noches. Hola Sandra, qué gusto hablar con vos. Para nosotros también es un gusto, y estábamos en deuda, porque ¿cuándo salió este libro, Luis? Hace ya unos meses, ¿no? Sí, pero bueno, la editorial es una editorial chiquita, no tiene buena distribución. Se vende ninguna, las grandes tampoco internet. Tienen buena distribución, es mentira lo de la distribución. La verdad que me dio el gusto de escribirlo, la verdad que fue divertido hacerlo, además lo hice en plena pandemia, así que fue una historia que tenía en la cabeza durante bastante tiempo y la pandemia me dio el tiempo, la excusa, todo. Decime, Bonaparte, ¿es tu apellido materno? Sí, porque la historia es una historia real novelada, digamos, ¿no? Sí. Porque cuando se murió una tía mía, que era la tía que había vivido con mi abuelo, con el papá de mi mamá, ella había heredado los papeles del abuelo y los papeles de toda esa línea familiar. De los Bonaparte. Entre sí, claro, los Bonaparte, ¿no? Y entre esos papeles apareció un manuscrito. Ajá. Y que contaba una historia que a mí me impresionó por dos cosas. Uno habla de la historia oficial y de la verdadera historia. Sí. Y cómo muchas cosas de la historia se ocultan cuando se escribe la historia oficial. Claro. Y de repente yo veía que en mi familia había pasado eso también, ¿viste? Porque resultó que mi bisabuelo, que sería mi tatarabuelo, que es el primer Bonaparte que llega a la Argentina, ajá, había sido montonero de la última montonera federal, que era la de López Jordán, que fue la de López Jordán, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y fue la más demonizada de todas, porque se levantaron contra Sarmiento, mataron a Urquiza, pero y fue un levantamiento muy fuerte, duró varios años ese levantamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero además esta fue la primera noticia que ustedes tuvieron de ese antepasado, no sabían nada de eso. Claro, porque mi abuelo era, vos si vas ahora a Entre Ríos, lo vas a ver a Urquiza por todos lados. En realidad hubo un momento que Urquiza ya no lo quería nadie, porque la gente se sentía muy traicionada, sobre todo cuando fue la guerra con el Paraguay, que claro. Mitre le pidió a Urquiza que forme un ejército para ir a luchar al Paraguay, y los entrerrianos eran más amigos de los paraguayos que de los porteños en eso, ¿no? Claro. Y ¿de dónde es el apellido Bonaparte? ¿De dónde vinieron? Y es una discusión también. Porque mira vos. Vos sabés que en el libro lo cuento porque es así. Pero yo después me estuve metiendo mucho, googleando, averiguando por acá, por todos lados. Sarmiento estaba exiliado en Chile, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno chileno, como un gobierno conservador, lo manda a Sarmiento estudiar el sistema educativo en Francia. El tipo se toma un barco, lo agarra una tormenta y la tormenta lo aleja de la costa y van a parar al archipiélago de Juan Fernández. En
una de esas islas, que se llama Islas de Más Afuera, ¿Isla de Más Afuera se llama de verdad? sí. Ay, es increíble que exista una isla de más afuera, me quiero morir. Pero es así. Y además en esa isla, Defoe sitúa a ¿cómo se llama? A Robinson Crusoe. Claro, qué genial. Bueno, Sarmiento era fanático de Robinson Crusoe. Entonces el tipo, cuando ve que está en ese lugar, que le dicen los marineros, dan vuelta a la isla y ven un fuego ahí en la noche, un resplandor. Y Sarmiento se vuelve loco porque cree que está viviendo, siente que está viviendo la novela que le había apasionado siempre, ¿no? Entonces los hincha a los marineros para que desembarquen. Desembarcan y se encuentran con 4 náufragos. Uno de esos 4 náufragos era mi tatarabuelo. No te puedo creer. ¿Y necesitaste ficción con toda esa historia? Eso es de verdad, pero claro, después de ahí, yo después la tenía que ir rellenando cosas y qué sé yo qué, pero claro, la base es loca, tan loca, que es de verdad, porque este hombre después viene a la Argentina porque lo llama Sarmiento, porque hay una epidemia de fiebre amarilla y este hombre sabía hacer pozos artesianos y la fiebre se contagiaba, sobre todo en la zona cuyana, porque la gente tomaba agua de las acequias, ¿viste? Claro. Y podía haber animales muertos o demás. Entonces lo traen, lo mandan a llamar a para que haga pozos de artesiano. Y ahí cuando decís este hombre, ¿quién es este hombre? Mi tatarabuelo. ¿Tu tatarabuelo? En una parte. Claro. Bueno, y ahí empieza toda la historia que termina con en la montonera de López Jordán, que tiene 3 levantamientos. Pero esa montonera tenía rasgos que tiene toda nuestra historia, ¿viste? Que a nosotros nos hacen creer que la violencia la inventamos ahora, la violencia política, digo. Sí. Y era terrible, el nivel de... O sea, viste que te dicen, no, la violencia había en Colombia, la guerra civil en Colombia fue terrible, la revolución mexicana fue terrible, la guerra civil acá fue sangrienta a más no poder, y los próceres conocidos que participaron fueron terriblemente sanguinarios. Sanguinarios. No, me interesó contarlo porque, digamos, si vos querés resolver un problema, bueno, pero lo primero que tenés que hacer es reconocerlo, ¿no? Bueno, primero eso. Segundo, despolitizar al adversario. Y además invisibilizarlo. Ellos nunca, los ganadores de la guerra civil, que fue Sarmiento, ¿no? y Mitre, esa etapa de la guerra civil, que fue la última etapa, nunca dijeron que era una guerra civil, que los otros estaban peleando por ideas diferentes a las de ellos, o por intereses políticos y económicos diferentes a los de ellos. Ellos habían calificado a esa guerra como guerra de policía. Ajá. O sea, luchaban contra delincuentes. Mira vos, claro. Y eso les daba la posibilidad de degollarlos sin juicio previo. Y eso fue lo que hicieron con el Chacho, ¿no? Claro. O sea que tuviste, me imagino, para escribir este libro antes tuviste una temporada de lectura histórica, ¿no? Sí, me encantó. Claro. ¿Viste? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elon, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, che? Te hago una consulta. Los Bonaparte que estaban ahí en la isla de más allá. Sí. De más cerca. De más acá. ¿De dónde venían? Bueno, hay una discusión ahí. Unos dicen que era el hijo, digamos, el hijo, el Barragano, de un hipermillonario norteamericano, de que es una familia norteamericana de mucha plata. Este era el hijo no reconocido, y cuando se muere el millonario, se tiene que escapar porque los hijos verdaderos lo empiezan a perseguir, porque el hombre al final de su vida lo había reconocido. Y entonces el hombre que cambia su apellido por el de Bonaparte. Pero mi bisabuelo
en el escrito ese que dejó, el manuscrito, él dice que la familia de él, o sea, de su padre, viene de Córcega y son familiares lejanos de Napoleón Bonaparte, ¿no? Por el lado de un hermano del padre, una cosa así. ¿Y eso nunca te interesó rastrearlo? Sí, lo rastreé, pero todos los datos históricos que hay, a mí me dieron la impresión que son dos personas que se empiezan a mezclar al principio, ¿no? En el principio de la historia pareciera como que fueran los dos personas porque en las dos versiones empieza igual. Qué historia fascinante, qué historia fascinante, y además qué bueno que hayas, me imagino que, claro, habiendo encontrado ese manuscrito, ya tenés, sí, ¿no? El señuelo para ir hacia hacia la novela, qué lindo. Total. Mirá, bueno, pocos saben, una cosita, la última, porque pocos saben. Pocos conocen el levantamiento de López Jordán, se conoce más al Chacho, ¿no? Sí. A Felipe Varela. Pero sin embargo, el intelectual revolucionario que sostenía el levantamiento es muy conocido. Y en la proclama del levantamiento de López Jordán la conocemos todos y la estudiamos en la escuela. Porque el intelectual, la mano derecha de López Jordán, era José Hernández. Ah, mira vos, no sabía. Y él escribe el Martín Fierro, la primera parte del Martín Fierro, lo empieza a escribir, mejor dicho, porque después lo termina a escribir en Buenos Aires, que lo retienen en un hotel, ¿no? Medio controlado. Pero él está como, primero lo empieza a escribir exiliado, después del primer levantamiento de López Jordán, y después lo termina a escribir en Buenos Aires, donde lo dejan volver si no se mete en política. Pero después hay otro levantamiento y José Hernández escapa para sumarse al levantamiento otra vez en Entre Ríos, ¿no? Pero, bueno, historia, después de escuchar los grandes trazos de esta historia, cualquiera que ande por Ituzaingó el sábado a las 6 de la tarde, bueno, pueden ir, la dirección es Vilela 2005. Sí. Y lo seguís presentando, así, relajado, cada tanto, te vas un fin de semana a algún lugar a presentarlo. Es lindo porque se dan charlas lindas en esos lugares. Sí, vos sabés que después, la otra semana me invitaron al Chaco, a una feria del libro que hay en un pueblito del Chaco, y me parece, sí, voy de cabeza. ¿Villa Ángela? No me acuerdo, San Martín creo que se llama. Ajá. Sí, la verdad que es lindo presentar libros y que después se den esas charlas, pero qué historia apasionante. Me encantó, Luis, lo voy a leer. Sí, además de lo vas a leer rápido y te va a gustar. Gracias, Luis, te mandamos un beso grande. Un beso grande, che. Fuerte abrazo. Chao. Chao. Bueno, ¿lo despide usted? Efectivamente, la dejo con mi buena compañía. Efectivamente. Yo me sé cuidar sola. No estoy muy seguro, pero no importa. En este caso la dejo. Chao. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos. Qué linda la nota con Luis, me encantaría, qué linda tener esas historias familiares, ¿no? Historias familiares son mucho más acotadas, la verdad que es encontrar un manuscrito, qué interesante. Bueno, yo tengo también algunas historias familiares, la verdad que vistas de cerca todas las historias familiares son copadas. Hay algunas, bueno, con hilachas un poco más glamorosas, pero bueno, vamos a los mensajes. Sandra, a mí me aumentó un 50% la luz y me vienen aumentando todos los meses, y como hacen lo que quieren, vence el 1 y la mayoría, qué guachos cobrar, hacer que un servicio venza el primero, la verdad no se puede creer, y la mayoría cobramos el 7. Un colega tuyo me dijo que tal vez tenga una pérdida. La verdad todos tenemos pérdidas y la estamos pasando re mal. Está bueno ser intelectual, pero tratémonos bien para construir comunidad.
Ahora te voy a escribir a vos nomás, así no reniego más. Jorge de Jujuy. Está todo el mundo azorado con las facturas que van llegando. Estamos todos llamando, ¿no? Al Wi-Fi, que no lo podés pagar, que te vas. Entonces, no, tiene una promo, 20% menos, 30% menos. Llamamos al teléfono, esto no puedo más. Vuelvo a la tarjeta. No, quédate tranquila, tenemos un 30%. Pero esto, uno tiene que llamar a todas partes y también evaluar de lo que se tiene que desprender. Es imposible, es literalmente imposible. Nos están pidiendo que caminemos para atrás y para adelante al mismo tiempo. No se puede. Estas facturas son para otra gente, no son para nosotros. Hola querida Sandra, si se hubiesen dramatizado y difundido las verdades horribles, torturas, etcétera, ¿quién sabe si esto estaría ocurriendo? Creo que nadie hubiese olvidado los documentales sobre el nazismo. Por ejemplo, están para eso, y sabemos que hay nazis, pero ayuda. Silvia de Caseros. Bueno, te digo que desde los juicios por la verdad y después los juicios, el juicio a las juntas, ni hablar. Yo me acuerdo del debate, yo trabajaba en Canal 7 en la época del juicio a las juntas. Era mi primer trabajo en televisión. Y recuerdo la necesidad que teníamos todos, porque imagínense, los más jóvenes por ahí no tienen ni idea de esto, pero los que tenemos unos años sí nos acordamos perfectamente de la expectativa que teníamos, de la sensación de que estábamos viviendo un momento que creíamos hacía muy poco tiempo que jamás íbamos a vivir. El juicio a los genocidas, que terminó siendo finalmente una primera parte inconclusa. Después, por supuesto, tirada abajo por los Menem, ¿no? Tirada abajo por los Menem. Parece que en la visita a los genocidas también intervinieron un par de Menems que, siempre han estado de ese lado, ¿no? No se les puede con él preso, ¿se acuerdan? Cuando decía, pero yo he estado preso, sí, pero el punto final te lo debo. Y decíamos, te contaba Silvia de Caseros que en esa época todos rogábamos, hacíamos todo lo posible para que se pudieran difundir los testimonios. Después, cuando empezaron los juicios, empezó la lucha por la televisación de los juicios. Apareció la Retaguardia, que es el colectivo que tiene el registro íntegro de todo lo que se ha hecho en materia judicial de lesa humanidad. Pero esto tiene que ver con lo que yo les he dicho varias veces. Yo creo que tenés razón, Silvia, que hemos sido demasiado tímidos, hemos desaprovechado el tiempo y el poder para algunas de las cosas que era necesario hacer para no volver a caminar por este camino tan negro, ¿no? Yo siempre hablo de que en esa época, cuando volvió la democracia, vimos esa película española, Solos en la madrugada, donde José Sacristán decía, no podemos pasarnos los próximos 40 años hablando de los 40 que pasaron. Y a todos nos sonaba como, qué razonable, quieren disfrutar la vida, claro, uno no se va a poner, es como empezar de nuevo. Era todo parecía progre, parecía consustanciado esa película. Estaba consustanciada, pero estaba mal consustanciada con la realidad, porque en estos países hay que repetir 40 años lo que pasó en los últimos 40 años. No podemos olvidar, porque los únicos que portamos ese tipo de verdades somos nosotros. No tenemos instituciones. Los juicios nunca fueron televisados, por ejemplo. Yo presenté en una época un proyecto en la televisión pública que era una especie de docuficción con casos con los casos de delitos de lesa humanidad, pero no se pudo hacer. Y sí, nosotros hemos olvidado. Hay algo que es muy interesante que dice Milan Kundera en un libro que se llama Los testamentos olvidados, y dice que tiene que ver con esto, con la memoria y con el olvido, ¿no? Y dice algo que es interesante, dice que la memoria
es una edición de lo que nos pasó. Estamos hablando de la memoria en cualquiera de sus formas. Pensemos en la memoria nuestra, en la memoria que nosotros, cada uno de nosotros tiene, no sé, del pasado, pero del pasado de su vida. No estoy hablando del pasado histórico, del pasado, de lo que te pasó en tu vida. Bueno, cada uno de nosotros construye una novela de su propia vida, porque no recordamos todo lo que pasó, recordamos selectivamente cosas. Recordamos lo que nos permite nuestro inconsciente, recordamos lo que nos permite nuestra cordura, recordamos lo que nos permite nuestra cultura, recordamos lo que permite la política. En fin, la memoria, dice Milan Kundera, es una forma de edición. Y es absolutamente cierto, porque incluso cuando se recuerda, no sé, una conversación que uno ha tenido con alguien muy importante, que para uno es muy importante, no sé, una discusión conyugal, una discusión con alguien que uno admira, o con un amigo, con una amiga, o con alguien cercano, o con alguien de quien depende nuestro futuro, cuando queremos reconstruir cómo fue la discusión, no recordamos cómo fue la discusión, recordamos cómo la vivimos. Recordamos lo que nos impactó, pero no todo. Entonces, en términos colectivos, nosotros, teniendo en cuenta esto, que yo creo que es absolutamente cierto lo que dice Kundera, la memoria es una edición. Uno debe recordar lo que es necesario recordar para no morir, lo que es necesario recordar para no volver sobre pasos horribles. Uno debe recordar lo necesario para, en este caso, para que no se repita la historia. Y en ese sentido, la sociedad argentina está obligada a recordar lo que pasó con el genocidio. Estamos obligados, y si muchos se lo olvidaron, hay que recordárselo. Y no hay que parar. Nos hemos hartado demasiado pronto, porque eran temas bajoneantes y porque enseguida vino la posmodernidad, que nos dijo que todos teníamos que ser divertidos. Y en lugar de tener como un valor la honestidad, la sinceridad, la consecuencia, la coherencia, bueno, cosas que siempre fueron valores, empezó a aparecer otro valor, que es un subvalor de esta cultura de masas y sobre el que se está apalancando Milei y todas las ultraderechas en este momento, que es el entretenimiento, lo divertido. Parece que no pudiéramos seguir recordando lo doloroso, porque hay un imperativo cultural y político que nos desvía hacia lo divertido o lo morboso. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Una sociedad no recuerda sola. A una sociedad hay que hacerle recordar. Bueno, creo que fue una respuesta larga. Hola Sandra y Jorge. El primer punto que sostiene Milei es el de la propiedad privada. ¿Quiénes habilitan que esto sea posible? La familia atada a los bienes. El punto es que el patrón, el dueño de la familia, es para las ultraderechas el hombre. Desde Saavedra, María Cristina. Bueno, eso en realidad no es para las ultraderechas, eso es la civilización occidental. El pater familias era la figura masculina en el Imperio Romano, y tenía derechos sobre la vida y la muerte de la mujer y de los hijos. Esa es una figura arcaica que en realidad nunca fue del todo desmontada, pese a los miles de años que pasaron. Y después lo retoma Engels con el tema de la división sexual del trabajo, la división, bueno, y la noción de la propiedad privada, ¿no? El origen de la propiedad privada. Pero el pater familias, la figura del macho, que tiene el falo del poder, no el pito, el falo del poder, eso es una figura que nació con la cultura occidental y que la cultura occidental se niega a abandonar, evidentemente, porque ¿quién está negándose a abandonar el patriarcado? Lo poco que queda de Occidente. Compañeros, es lo poco que queda de Occidente, la parte enferma de Occidente es la que sigue reclamando. ¿Qué son las ultraderechas? Son la parte de un Occidente moribundo, de un Occidente que ya no tiene nada para ofrecer. Que el horario. Para Jugo de Limón, la madre de Ana María Careaga era Estrella Balestrino de Careaga, militante del PC paraguayo. Estrella, a pesar de que apareció su hija Ana María embarazada de Anita, chupada en el Atlético, decidió seguir luchando por la aparición de otros desaparecidos. Como siempre, buenísimo el jugo de cada día. Beatriz de Constitución. Gracias, Beatriz, por las precisiones en esta historia
como tantas historias argentinas, terribles, terribles. No nos vamos a poder sobreponer fácilmente a estas historias, pero entonces recordémoslas. La única purga sana es la memoria. Nos despedimos de ustedes entonces, agradeciéndole a Leandro Deza la producción, a Carlos Di Mare la operación técnica. Si no es Carlos Di Mare, me perdonan, pero no tengo otro nombre aquí. Mariano Gentile en streaming, si me lo ponen en el chat lo digo. Y le dejamos me parece que el de streaming no era, ¿no? Y Camilo García, te dejamos un besito como todos los días. Nosotros nos despedimos. ¿Qué pasará el lunes, compañeros y compañeras? ¿Con qué nos encontraremos el lunes? Bueno, nos reencontramos entonces acá el lunes a las 8 de la noche por la 530. Chao, buen fin de semana. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like.